Presentar al doctor Cristóbal Briones. Él es del equipo de imagenología de nuestro hospital, es becado de radiología, que nos habla de un tema muy importante, que es la remodelación en la insuficiencia aórtica, ya sea adversa o reversa, tema que él está investigando desde hace algún tiempo junto con su profesor, el doctor Juan Eduardo Illanes. Así que te dejamos, doctor. Muchas gracias. Buenos días. En esta oportunidad les voy a presentar este paper publicado en el Journal of the American College of Cardiology, que se titula Influencia del remodelado cardíaco en los outcomes clínicos en pacientes con regurgitación aórtica, publicado recientemente el año 2023. A modo de introducción, voy a plantear un poco cómo se realiza el esquema, cómo se realiza la secuencia o la adquisición de la resonancia magnética y cómo la plantearon en este estudio. Para la evaluación de la válvula aórtica se usaron unos protocolos abreviados de resonancia magnética cardíaca que básicamente comienza o se realiza con con secuencias de 4 proyecciones en eje corto, en 2 cámaras, en 3 cámaras y en 4 cámaras en secuencias de SSFP que permiten la evaluación anatómica y funcional del corazón. La función de los ventrículos se evaluó bajo el método de Simpson, que en palabras abreviadas consta de la adquisición de secuencias en el eje corto que involucran todo el volumen del ventrículo izquierdo, para lo cual se necesita delimitar el borde subendocárdico de la cavidad ventricular, tanto en el fin de sístole como en el fin de diástole, y que posteriormente con los cálculos matemáticos que hace el software permite calcular los distintos volúmenes. La evaluación anatómica y el flujo aórtico se realiza tanto en la evaluación anatómica se realiza en una secuencia, en una cámara de 3 cámaras. A nivel de la unión sinotubular se visualiza, se hace un plano transverso en el cual se adquiere unas imágenes denominadas en contraste de fase, las cuales también mediante los software permiten realizar los cálculos para determinar los distintos volúmenes que se van evaluando y midiendo en todas las fases del ciclo cardíaco, que están representadas en el diagrama que vemos aquí a la derecha, en los distintos puntos del ciclo cardíaco que determina su flujo. A modo de ejemplificación, vemos aquí una imagen del corazón en 3 cámaras. Vemos que dentro de los hallazgos que podemos destacar, vamos a mencionar solamente el jet de regurgitación aórtica que se proyecta sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que se visualiza como bien ya dije, este jet hipointenso de señal que demuestra la insuficiencia aórtica en este caso. Ya entrando de lleno para comenzar a hablar del paper, vamos a hablar un poco del background o de las razones que se plantean en este paper. Parten comentando de que la evaluación del volumen ventricular izquierdo, la fracción de eyección y la masa son los principales parámetros para evaluar los efectos del aumento de la presión y la sobrecarga del volumen en los corazones que sufren de regurgitación aórtica. Hay evidencia reciente que la cirugía antes de la descompensación clínica mejora los resultados clínicos, pero la identificación de los marcadores clínicos de laboratorio y imagenológicos aún es un área de investigación. Por tanto, las guías norteamericanas actualmente sugieren el uso de la resonancia magnética cardíaca en casos de evaluación con ecocardiografía incierta, pero se advierte que aún falta evidencia entre la relación de los volúmenes del ventrículo izquierdo y los outcomes clínicos medidos bajo esta metodología. También se plantea que no hay certeza de si es que la evaluación de los volúmenes en fin de sístoles son superiores que los diámetros del ventrículo izquierdo en la misma instancia. Entonces, el objetivo de este estudio es que este es un estudio multicéntrico, prospectivo, que permite o intenta abordar la falta de evidencia al evaluar los resultados de la resonancia magnética en pacientes con regurgitación aórtica asintomática con función sistólica del ventrículo izquierdo preservada. Entonces, como bien ya dije, esto es un estudio prospectivo en el cual se realizó en 4 instituciones estadounidenses. Definieron
regurgitación aórtica moderada severa como aquella que presenta un volumen de regurgitación mayor a 30 mililitros o una fracción de regurgitación mayor al 30%, medido en la resonancia magnética cardíaca en las secuencias de contraste de fase. Dentro de los pacientes que ellos se permitieron evaluar, fue un seguimiento, un registro desde el 2006 al 2021, 1.286 pacientes contemplaban esta primera definición, pero fueron excluidos aquellos que presentaron alguna intervención valvular previa, presentaban alguna comorbilidad valvular más que moderada, presentaban alguna miocardiopatía o una disfunción de la fracción de eyección menor al 50% previo, presentaban una clasificación funcional de Nueva York, por decirlo de alguna forma, sobre 2, enfermedad congénita cardíaca y condiciones terminales de cualquier tipo. Y también se excluyeron aquellos pacientes que iban a ser sometidos o fueron sometidos durante los primeros 30 días posteriores a la resonancia magnética cardíaca. Por tanto, la población total del estudio fueron 458 pacientes, de los cuales 133 cumplieron o fueron categóricos con respecto al outcome primario, el cual voy a describir en algunas diapositivas. Con respecto al protocolo y análisis de la resonancia magnética cardíaca, las resonancias magnéticas fueron realizadas en resonadores de 1.5 Tesla a 3 Tesla. Todos los análisis fueron realizados bajo el mismo software y las imágenes fueron analizadas por un grupo de radiólogos de similar entrenamiento y que estos radiólogos eran ciegos a los resultados clínicos. Se realizaron distintas mediciones, los volúmenes de ventrículo izquierdo y ventrículo derecho en fin de diástoles, tanto los valores netos como indexados por superficie corporal, volúmenes en fin de sístoles, lo mismo, tanto valores netos como indexados por superficie corporal, fracciones de eyección del ventrículo izquierdo, masa ventricular izquierda, diámetro ventricular izquierdo en fin de diástole y diámetro ventricular izquierdo en fin de sístole. Estos fueron medidos en medición de 4 cámaras a nivel de las válvulas mitrales, a la altura correspondiente, y también fueron indexados por superficie corporal, volúmenes de regurgitación y fracciones de regurgitación. Con respecto a los outcomes, ambos outcomes eran outcomes compuestos, es decir, cualquiera de las siguientes características que fueron desarrolladas en el seguimiento. El outcome primario estaba compuesto por el desarrollo de síntomas asociados a la regurgitación aórtica, disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo de del 50%, que cumplieran los criterios clínicos para ser derivados a un reemplazo o reparación valvular basada en los umbrales de dilatación del ventrículo izquierdo, que fueron los que usaron fueron diámetro de fin de sístole de más de 5 centímetros, diámetro de fin de sístole del ventrículo izquierdo indexado de mayor a 2.5 centímetros por superficie corporal y diámetro de fin de diástole de más de 6.5 centímetros y muerte durante el manejo médico. El outcome secundario también fue un outcome compuesto que presentaba los mismos criterios de inclusión para este outcome, a diferencia de la derivación para el reemplazo valvular. Ya entrando de lleno en los resultados de este estudio, se ve que lo ya planteado, fueron 458 pacientes, 133 pacientes fueron aquellos que cumplieron este outcome compuesto. De la población total, presentaron una media de 60 años, fueron en su mayoría hombres, representando el 82% de la población. 73% hoy en día tenían o correspondían a la raza blanca. Dentro de las comorbilidades destaca que el 11% presentó diabetes, el 6.6% presentó diabetes, 11% presentó enfermedad coronaria, el 43% presentó hiperlipidemia y 59.6% presentaban hipertensión. El Euroscore medio de esta población fue de 0.8, y también otros valores que se destacan en el estudio es que el volumen regurgitante medio fue de 41 ml y que la fracción de regurgitación aórtica fue de 37. Y también se destaca solamente como un dato que dentro de las variantes anatómicas de la válvula aórtica, el 36% presentaba una válvula bicúspide. La fracción de eyección es 62. Aquí, exactamente.
Entonces, dentro de los resultados de los 133 pacientes que cumplieron el outcome primario en un seguimiento a 2.4 años, 67 pacientes correspondieron a aquellos que presentaron síntomas, 4 fue porque disminuyeron la fracción de eyección sin síntomas asociados, 34 pacientes tuvieron indicación quirúrgica basada en los criterios ya mencionados y 28 de los pacientes murieron en el seguimiento con tratamiento médico. Tanto los pacientes que desarrollaron síntomas con los que disminuyeron la fracción de eyección y, bueno, obviamente los que tenían la indicación, fueron sometidos a cirugía. A este grupo de pacientes se le sumaron otros 16 pacientes que no están incluidos en el outcome compuesto primario, que tuvieron que ser sometidos a una reparación valvular, puesto que tuvieron un aneurisma aórtico concomitante. Entonces, este grupo de pacientes que fueron sometidos a un reemplazo valvular, posterior a los 30 días de la resonancia magnética, se vio que este grupo de pacientes tuvo mayor ponderación o mayor volumen regurgitante con respecto al grupo que no fue quirúrgico. También tuvo una mayor fracción regurgitante, pero lo más importante o lo más destacado es que el grupo quirúrgico tuvo una mortalidad anualizada de un 1.2% en relación al grupo de manejo médico que tenía una mortalidad anualizada de 2.9%. Entonces, se determinaron los umbrales en los cuales se logró o se hizo el corte en el cual se podría determinar una diferencia en el outcome clínico. Se vio que para los volúmenes de regurgitación aórtica el volumen fue de 47 mililitros, la fracción de la regurgitación aórtica fue de 43%, el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo fue de 109 mililitros según superficie corporal, y para el volumen de fin de sístole fue de 43 mililitros según superficie corporal. Entonces aquí tenemos las curvas de Kaplan-Meier en relación a estos umbrales. En la curva superior izquierda vemos que tenemos el seguimiento a 5 años y en el eje Y tenemos el outcome compuesto en relación al umbral de el volumen de regurgitación del ventrículo, del volumen de regurgitación de la válvula aórtica. Entonces vemos que en la línea roja está el grupo que presentó mayor o igual a 47 ml y se vio que a los 5 años presentaban 50% de riesgo de cumplir el outcome primario, mientras que aquel grupo con regurgitación aórtica con un volumen menor a este umbral presentó un 26% de probabilidades de presentar el outcome. Así vemos también como en la tabla superior de la derecha, el umbral ya mencionado con respecto a la fracción de eyección de la regurgitación, a la fracción del volumen de la regurgitación aórtica. Vemos que el grupo con la línea roja fueron aquellos que superaban el umbral ya mencionado, mientras que el grupo azul presentó considerablemente menor riesgo de este outcome cuando no superaban el umbral. Así también podemos ver esta diferencia es bien amplia en relación a los volúmenes de fin de diástole y a los volúmenes de fin de sístole. No así con los diámetros, cuyas diferencias no fueron tan importantes o tan amplias como vistas con los volúmenes. Entonces se hicieron regresiones para determinar cuáles fueron los principales factores asociados al desarrollo del outcome primario. Como ya mencioné en breves palabras, los volúmenes de fin de diástole superior a los 109 mililitros según superficie corporal presentaban un importante riesgo y estadísticamente significativo, mientras que aquellos con fin de sístole que superaban el umbral de los 43 mililitros por superficie corporal también presentaban un outcome, presentaban mayor riesgo de presentar el outcome, y esto era estadísticamente significativo. Lo mismo con el umbral de volumen regurgitante de 47 ml y de la fracción de regurgitante de 43%, que, como ya he mencionado, presentaban un riesgo superior de presentar los outcomes primarios con su respectivo valor estadístico significativo.
Esta tabla presenta también las curvas de Kaplan-Meier en relación a la incidencia acumulada de presentar el outcome primario. Vemos que en la línea superior, la línea continua verde, es aquel grupo en el cual se presenta aquel grupo de pacientes que presentan valores de tanto de volumen de fin de sístole como diámetro de fin de sístole por sobre el umbral determinado, mientras que el grupo de la línea verde discontinua es el grupo que presenta los volúmenes superiores al umbral determinado, pero diámetros inferiores. Este grupo es de especial interés, puesto que presenta el hecho de cumplir un volumen alterado sin alteración significativa del diámetro presentarían un riesgo mayor en relación a aquellos grupos en los cuales no se presenta o no se supera ninguno de los dos umbrales, ya sea de volumen o de diámetro, que sería la línea negra continua, o incluso aquel grupo que supera el umbral de diámetro, pero no el de volumen, que sería la línea negra continua. Entonces, a modo de resumen o de redondeo de los resultados, recordemos que esto era un registro de los pacientes con regurgitación aórtica crónica asintomática con fracción de eyección conservada. Se determinaron los umbrales en resonancia magnética cardíaca cuantitativa para predecir el desarrollo de síntomas, la disminución de la fracción de eyección, la necesidad de cirugía o de muerte. Estos umbrales fueron un volumen regurgitante de más de 47 ml, una fracción de regurgitante de más del 43%, un un volumen de fin de sístole indexado de más de 43 ml según superficie corporal, un volumen de fin de diástole de más de 109 mililitros en relación a la superficie corporal, o los diámetros de fin de sístole de 4 centímetros o de fin de sístole indexado por superficie corporal de 2 centímetros. En las imágenes, en los ejemplos que tenemos al medio, son el mismo paciente que solamente se busca ejemplificar, o básicamente en pocas palabras, que la medición de los diámetros presenta gran variabilidad, puesto que, por ejemplo, a nivel de la válvula, a la altura de la válvula mitral, el volumen del diámetro de fin de diástole va a ser de 6.5 centímetros, pero se plantea que si uno mide el diámetro en la mitad de la cavidad, podría corresponder hasta un volumen de 9 centímetros, y claramente va a haber este aumento en los valores intermedios. Se presenta también la misma diferencia o la misma variabilidad según el punto en el cual uno lo mediría a fin de sístole. Siendo el lugar correcto, alcanzaría un diámetro de 4.5 centímetros, pero si uno lo mide en la mitad de la cavidad, alcanzaría hasta los 6 centímetros, 6.5 centímetros de diámetro. Por tanto, los resultados plantean en pocas palabras que el uso de umbrales de volúmenes y particularmente de fin de sístole tendrían un desempeño favorable en comparación con el uso de los diámetros, asociado a que la evaluación con diámetros presenta mayor variabilidad, mayor aún en medido en ecografía. Entonces, lo que se plantea en esta discusión es que el estudio identifica medidas cuantitativas en la resonancia magnética de severidad de regurgitación y remodelado del ventrículo izquierdo que se asocian a outcomes importantes y que pueden ser útiles en el manejo de los pacientes. Este estudio apoya el uso de los volúmenes del ventrículo izquierdo por sobre los diámetros del ventrículo izquierdo en pacientes con regurgitación aórtica moderada a severa, y también se plantea o se dice que el umbral identificado bajo este estudio, tanto ya sea del diámetro indexado, es menor al usado en las guías clínicas vigentes, y también se plantea que el volumen indexado es de 43 ml por superficie corporal. Entonces, el estudio evidencia que hasta un 25% de los pacientes alcanza el umbral de volumen sin alcanzar el umbral de diámetro. Y estos pacientes tienen un riesgo significativamente mayor de ser sometidos a una terapia de reemplazo o de reparación valvular quirúrgica o de muerte en aquellos pacientes que solamente alcanzan el umbral de diámetro, pero no el de volumen. El estudio destaca que los umbrales de volumen y de fracción de regurgitación definen el pronóstico en pacientes con regurgitación aórtica y son diferentes a los usados tradicionalmente en ecocardiografía. Además, que hay que considerar que la resonancia magnética presenta menor variabilidad interobservador
por sobre la ecocardiografía. Por tanto, ellos plantean que aquellos pacientes que son identificados como una regurgitación aórtica moderada severa, el hecho de realizarle una resonancia magnética cardíaca abreviada sin contraste de 15 minutos podría ser usada para el seguimiento de la función del ventrículo izquierdo y de los volúmenes para guiar así el tratamiento e identificar el tiempo óptimo de intervención quirúrgica. Algunas de las limitaciones del estudio es que hay un eventual sesgo de selección, puesto que estos pacientes ya fueron derivados a estudio imagenológico avanzado después de una ecocardiografía. Los tratantes no eran ciegos respecto a los resultados de la resonancia magnética cardíaca, por lo que el siguiente puede estar influenciado por las decisiones de los tratantes, y la determinación del desarrollo de los síntomas y el atribuirlo a la regurgitación aórtica fue realizado por cardiólogo o cardiocirujano, lo cual podría tener eventualmente algún componente de subjetividad. Por tanto, las conclusiones que plantean este estudio es que en este estudio multicéntrico de pacientes con regurgitación aórtica sintomática con función sistólica preservada del ventrículo izquierdo se identificaron parámetros cuantitativos en la resonancia magnética asociados a resultados clínicos que pueden guiar el manejo de las decisiones clínicas. Estos resultados apoyan la incorporación de los volúmenes del ventrículo izquierdo en vez de los diámetros del ventrículo izquierdo en la evaluación y el manejo de los pacientes con regurgitación aórtica moderada severa. Muchas gracias por su atención. Bueno, tenemos unos 5 minutos o un poquito menos de discusión. Yo creo que lo más relevante es que estos pacientes eran asintomáticos, en teoría estaban en evaluación para un tratamiento médico quirúrgico, y lo del tratamiento médico fallecieron prácticamente el doble que los pacientes que fueron derivados a la cirugía, ¿no? Claro, un poquito más. Y un poquito más, ¿no? Y eso significa que probablemente los parámetros que se requieren desde el punto de vista de la resonancia para llevar a un paciente a cirugía pueden cambiar. Probablemente que también, vamos primero a preguntarle a la doctora Illanes y después a la doctora Jara, pero indudablemente también en la ecocardiografía se están analizando los volúmenes cardíacos y se están analizando también alteraciones de la fibra como el strain para tomar una decisión correcta antes de una indicación quirúrgica. ¿Cuál es tu análisis de esto, Juan Eduardo? Bueno, lo que pasa es que en resonancia magnética siempre tradicionalmente se tomaron los volúmenes y los valores de ecocardiografía. Pero en cuanto a la insuficiencia aórtica, se empezó a ver que en realidad 50% de regurgitación era mucho. Y ya sobre 40 uno veía unos remodelados ventriculares, por lo tanto la tendencia actual es ir bajando, y actualmente se considera como 40% una regurgitación, perdón, fracción regurgitante, una insuficiencia valvular aórtica significativa. También hay que considerar que la secuencia esa de phase contrast, un contraste de fase, es súper robusta para evaluar la insuficiencia valvular, ¿ya? Es una medición directa, entonces es súper útil y no depende de ninguna otra medida, por lo tanto es robusta para poder comparar pacientes. Ese es un plus que se tiene a la función. Ahora, evidentemente que la función es importante, que es lo que uno tiene con la fracción de eyección, etc. Bueno, también la ecografía creo que ha ido evolucionando en ese sentido, ¿eh? Así es. O sea, con los años, antes los límites para indicar cirugía eran mucho más estrictos. Se usaba la ley del 55, que era el Claro. diámetro fin de sístole mayor de 55 y la fracción de eyección menor de 55. Esa era como la mnemotecnia que tenía uno para recordar cuando tenían indicación, o sintomáticos. Pero ha ido poniéndose más estricta la indicación quirúrgica en el sentido de que se busca que sea más precoz, para que el ventrículo izquierdo se recupere después de la cirugía. Esto significa que los cirujanos van a tener más actividad. Nada que hacer. Los pacientes. A nosotros también nos interesa saber, y un tema interesante, que muchos pacientes por distintos problemas, la pandemia entre ellos, llegan tardíamente en la intervención, y es bueno también saber si el remodelamiento de esos pacientes, el reverso o adverso, va a ser importante. Yo creo que también es un buen punto para medir posterior a la cirugía, ¿no? Sí, sí.
Así que lo dejamos también estimulado a analizar ese aspecto. Tenemos algunos pacientes ya hospitalizados hoy día que no sabemos nosotros si esos pacientes van a tener un fin adecuado al final de su cirugía cardíaca, de su reemplazo valvular, porque ya vienen como demasiado atrasados en la indicación quirúrgica. Y este paper plantea incluso que los parámetros, los estándares que tenemos hoy en día, deberíamos adelantarlo, así que estamos en el otro lado de la cortina. Por eso que te agradecemos, Tobal, tu presentación. Yo creo que va a ser un tema muy interesante para analizar a futuro cuáles son los parámetros para indicar una cirugía de reemplazo valvular aórtico en insuficiencia aórtica. Muchas gracias.